La agenda política en Fórmula. 8 de la mañana con 34 minutos, 8:34. Continuamos hablando de política. Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, pues ya escuchábamos a Arturo Sánchez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Pues ya estamos en estos 60 días que serán claves para la elección del 7 de junio. Por supuesto, arranca formalmente, como ya lo señalaban, lo que son las campañas electorales para elegir lo que es la Cámara de Diputados, estos 300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, y que, bueno, le darán una nueva visión a lo que es precisamente parte del legislativo. Recordemos que el poder legislativo en nuestro país se divide en dos, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y en este caso la Cámara de Diputados como tal, bueno, se renueva completamente y le da una nueva dinámica a lo que será la segunda mitad de gobierno del presidente Enrique Peña. Oye, pero hay quienes no perdieron ni siquiera un solo segundo, estaban viendo su reloj y dijeron, vámonos, ahorita arrancamos. Michoacán es el caso, tuvimos hace un instante la cobertura de la agencia Cuadratín con José Pacheco y nos comentaba que iniciaron así en el primer minuto. Se estila un poco esa situación al arranque de las campañas. Recordemos que la reforma política, lo hemos platicado, modificó en buena medida los tiempos precisamente de campaña electoral, y en ese sentido se reducen considerablemente los tiempos. Por ejemplo, caso de gobernadores, 60 días para un estado como Michoacán, 60 días para estados quizá, por ejemplo, como el propio Querétaro, en algunos casos son un poco más, 90 días, caso de Nuevo León o Sonora, pero finalmente siguen siendo tiempos reducidos comparativamente a como eran anteriormente, y en ese sentido se busca aprovechar ahora sí que hasta el último minuto de posibilidad que prevé la ley para el arranque formal de las campañas. Lo mismo sucede, por supuesto, en el caso de los candidatos a diputados federales. Lo mismo sucederá una vez que arranque formalmente el proceso en el Distrito Federal, o inclusive, insisto, quienes arrancan todavía un poco más tarde este tema de campañas políticas. En el caso del Estado de México son 35 días para presidentes municipales y diputados locales, y en ese sentido, insisto, se aprovecha hasta el último minuto que prevé la ley, precisamente porque se entiende que ya es mucho menos el tiempo que tienen los candidatos para poder hacerle llegar sus propuestas a los ciudadanos. Escuchamos también la explicación del consejero Arturo Sánchez en el sentido de esta cantidad de spots que se estarán presentando a nivel nacional, precisamente porque cada vez es menos el tiempo que tienen los candidatos para hacer campaña de pie tierra, como se estilaba, como se decía, recorriendo casa por casa, pidiendo el voto de cada una de las personas en sus distintos domicilios. Inclusive ya los actos masivos o las grandes concentraciones son cada vez menos, es muy costoso y no representa o no repercute realmente en el sentido de la votación, y en cambio se están buscando otras alternativas, como puede ser evidentemente la presencia de medios electrónicos o las propias redes sociales. Oye, ¿qué vendrán? ¿Escucharemos debates? ¿Habrá debates? Por supuesto. Por ejemplo, en las gubernaturas. Por supuesto. De hecho, este es uno de los grandes avances que ha tenido nuestra reforma política. Anteriormente los debates, recordemos que en 1994 eran la nota, y además era una situación de acuerdo entre partidos. Formalmente no existía ninguna regulación o ninguna obligación para los candidatos el poder o no debatir. Si alguno de los candidatos decía yo no me presento o no participo, no pasa absolutamente nada, porque es un acuerdo entre ellos. Hoy la ley ya prevé la obligación de ciertos debates, dependiendo, por ejemplo, en el caso de los estados, pueden ser 1, 2 o hasta 3 debates obligatorios para los candidatos. En el caso de los candidatos a diputados federales existe esta obligatoriedad dentro de la propia ley, y esto es un beneficio de los propios ciudadanos, porque en el momento en que ya tenemos posibilidad de confrontar directamente las plataformas, las propuestas, incluso los señalamientos directos que eventualmente pueda hacerle un candidato a otro, bueno, esto nos dará mayores elementos de decisión a los ciudadanos. Oye, Fernando, algo bien importante que acabas de señalar, también aquí nosotros, y sin ser localistas, pues estamos en la capital de la República Mexicana, estoy entendido que se va a retomar una discusión importante, ¿no? Fundamental. Esta semana, bueno, la semana pasada se retomó lo que es propiamente la reforma política del Distrito Federal en el Senado de la República. Esta semana se prevé ya la presentación del dictamen como tal. Hay una serie de discusiones muy importantes, prácticamente ya está muy planchada, como se dice en el término legislativo. Hemos platicado con Mario Delgado en varias ocasiones, nos ha dicho que ahí va caminando. Va caminando, de hecho ya hay acuerdos importantes, insisto, en el seno de lo que son las comisiones unidas del Senado de la República para sacar adelante esta reforma, y es fundamental porque, fíjate lo importante, lo trascendente, Jaime, que puede ser una elección como esta. Hemos, de pronto, una elección intermedia de candidatos a diputados federales, como la que se presenta en ese momento, entre una elección presidencial y la otra, regularmente no tiene tanta vistosidad o tanta efervescencia como evidentemente cuando empata con la elección a presidente de la República. De hecho, incluso la participación ciudadana tiende a bajar mucho en estas intermedias. Estamos hablando que prácticamente se registra un 60% de abstención. Ojalá en este año no sea el caso, pero démonos cuenta la trascendencia que puede tener esta elección, aunque no empata con el presidente de la República, sí en cómo se van a definir ciertos temas. Precisamente uno de los elementos medulares
fundamentales que habrán de discutirse esta semana en el Senado de la República para sacar adelante la reforma del Distrito Federal es si, por ejemplo, se constituye una reforma, una asamblea constituyente como tal, que habrán de preparar, elaborar una constitución para el Distrito Federal, similar a lo que sucedió en 1917 con nuestra vigente constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o si la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en funciones, la que resulte electa, sea la que va a sacar adelante este trabajo de elaboración de la Constitución. Elementos como ese que nos denotan claramente quiénes van a ser, por ejemplo, en esta elección nuestros representantes a la Asamblea Legislativa y si ellos mismos se encargarán de redactar una Constitución para el Distrito Federal o si tendremos que elegir a diputados constituyentes con un perfil distinto, académico, investigador, que elabore y presente una propuesta de constitución para el DF. Oye, Fernando, es que es bien importante lo que estás señalando. Para la gente que está escuchando, nos está viendo, para, por ejemplo, la complejidad que tiene la capital de la República Mexicana está en algo tan simple como nombrar a su procurador o a su director de la policía. Tiene que venir palomeado por el presidente de la República. No solamente palomeado, estrictamente hablando, lo nombra el presidente de la República. Exacto. Que hay un acuerdo político. ¿No? Hay un acuerdo político actualmente. La Constitución es muy clara. Al jefe de la policía y al procurador del Distrito Federal los nombra el presidente de la República. No tiene que venir propuesto por nadie. Es una decisión directa del presidente de la República. Mediante un acuerdo político de convivencia, se da en donde el presidente de la República acepta una propuesta del jefe de gobierno, precisamente porque, bueno, se entiende que si el propio jefe de gobierno del Distrito Federal no nombra o no define quién pueda ser su procurador o su jefe de la policía, lo dejan sin elementos. Pero esto es una circunstancia de carácter político. En la ley, el presidente de la República en cualquier momento puede destituir al actual procurador y nombrar a quien le guste. Ese es un tipo de elementos, pero no solamente una cuestión tan práctica como esa. Presupuesto. El presupuesto del Distrito Federal lo determina la Cámara de Diputados Federal. Bueno, y no me digas, el endeudamiento también viene apalancado por el gobierno federal. Por supuesto, por el gobierno federal. Simplemente, cuando hablamos, por ejemplo, las atribuciones que puede tener una delegación política en el Distrito Federal, estamos hablando del presupuesto simple que manejan, el que realmente tienen capacidad como de moverle es el 16%. 16% de todo el presupuesto que tiene una delegación es lo que, digamos, tendrían posibilidad como de destinar a obra pública o destinar a ciertos aspectos. Todo lo demás ya está perfectamente etiquetado por la Cámara de Diputados Federal. Oye, Fernando, ¿y quiénes son los que pudiesen estar en contra de este cambio que es esencial para el Distrito Federal? No es tanto que hubiera quien se pudiera oponer como tal al cambio, es las visiones que se pueden tener respecto a cómo debe de ser este cambio. El Distrito Federal siempre ha sido un ente centralizado del propio poder, aquí se asientan los poderes federales, y eso le ha dado unas características muy distintas a la de los municipios. Sabemos que el sistema político nacional, el municipio es la célula básica de este sistema político. Y la estructura, la conformación, precisamente el municipio libre, es la que le da forma a todo el sistema político nacional. Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, esto no ha operado de esta manera. Las delegaciones, por ejemplo, todavía hoy delegaciones, y delegaciones porque eran delegados que nombraba directamente el regente de la Ciudad de México, que no era electo, era nombrado por el presidente de la República, estarían en condiciones de convertirse o en demarcaciones territoriales o eventualmente en municipios o en alcaldías. Hoy, por ejemplo, hay un jefe delegacional electo ya por la ciudadanía, pero insisto, con atribuciones muy limitadas, que eventualmente se podría convertir en una especie de alcalde, con un cabildo, pero todo este tipo de cambios que aparecen, cargo de la seguridad, hacerse cargo de la seguridad, del tránsito, por ejemplo, pero no solamente eso, quizá un elemento medular de cualquier municipio en el país, a diferencia de lo que sucede en el Distrito Federal, es el manejo de su hacienda pública. Todos los municipios tienen su tesorería y manejan su hacienda como tal, porque es parte precisamente del municipio libre. En el Distrito Federal, todo, recordemos, está centralizado en una tesorería del Distrito Federal y es a partir de ahí que se bajan los recursos. Entonces, este cambio puede ser fundamental y medular, no solamente para las propias delegaciones o demarcaciones políticas como se determine, sino fundamentalmente también para la operación misma del gobierno central, porque si no, estás hablando de que les vas a retirar buena parte de cómo se manejan estos recursos, cómo se recaudan. Imagínate en Iztapalapa. Exactamente. O en Iztacalco, esas grandes zonas de la capital del país que tienen una cantidad muy importante de recursos. Densamente pobladas y con una importantísima recaudación en términos generales y que, bueno, finalmente implicaría también una pérdida de ese espacio para lo que sería el propio gobierno central. Qué interesante. Pues, Fernando, muchas gracias y estaremos al tanto de lo que suceda. Un gusto, Jaime. Un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Por supuesto. Gracias, Fernando Ávila, nuestro experto y nuestro analista en la agenda política. Vamos